Escúchenlo 5703-17 predicado el domingo 17 de marzo de 1957 en la Keyport, California, 21 minutos. ¿Qué pasó? Me preguntó. Hace mucho tiempo, estaba mal que una mujer se pusiera ropa de hombre. La Biblia dice, es una abominación a los ojos de Dios. Metodistas, quiero decirles algo. Cuando John Smith predicó su último sermón, uno corto, de 4 horas, tan viejo que lo amontonaron en la plataforma, dijo, no sé qué va a pasar, hasta las hijas de la iglesia metodista llevan anillos. Y ahora, en traje de baño, tumbadas en la playa frente a un grupo de hombres. Esos son ustedes, metodistas. Bien, bautistas. Una pequeña oración de vez en cuando. Y John Smith, el fundador de la iglesia bautista, oraba hasta que se le cerraban los ojos por la hinchazón, y su esposa tenía que llevarlo a la mesa por la mañana para darle el desayuno. ¡Qué vergüenza, bautistas! Y ustedes, metodistas, que no creen en la sanidad divina. Cuando John Smith, estuve junto al santuario hace poco, un día montaba su caballo, se cayó y se rompió una pata. Se bajó, sacó una botella de aceite del bolsillo, ungió al caballo y se fue montado. Predica eso en la iglesia metodista y te echarán. Ah, sí que corriste bien, ¿qué te lo impidió? Hace poco, me encontré con un gran presbiteriano que estaba a mi lado, en una secta de California. Me preguntó, ¿qué opinas de eso? No me conocía. Le dije, está bien. Me dijo, sabes, hubo un tiempo en que la iglesia presbiteriana era la iglesia predominante en la costa oeste. Dijo, pero luego llegó la ciencia cristiana y la destrozó. Y ahora viene este hombre, que está destrozando la ciencia cristiana. Y entonces le dije, si les hubieras dado a los niños el pan de vida, no habrían buscado semejante cosa. Pero los niños hambrientos comen de un cubo de basura. El mundo hoy tiene hambre de la palabra del Dios vivo. Oh, ustedes, pastores, lo que necesitan es alimentar a sus ovejas, es cierto, con la palabra del Dios vivo. 4 Entonces él seguía diciendo, oh, ¿cómo hacen esto tus hijos? ¿Cómo debe sentirse? Imagínate ser maestro y tener que ir ante tu creador e informar sobre la disciplina de su propio hijo. Pero, ahora, ¿qué pasaría si el hijo fuera bueno? ¿Y si solo se ocupara de los asuntos del padre? Entonces, qué amable era el tutor. Venía y decía, oh, amable señor, tu hijo es como un hijo de la vieja escuela. Es igual a ti. Solo se ocupa de tus asuntos. Nunca encontrarás un mejor empresario para tu reino aquí que ese hijo. ¿Cómo debe exclamar el padre? Oh, ese es mi hijo. Sí, es mi hijo. Como el Espíritu Santo, de pie en la presencia de Dios, dice, este hombre es un verdadero hijo. Se ocupa de tus asuntos. ¿Cómo decimos que nos ocupamos de sus asuntos? Este es su programa. Predicar la palabra. Yo seré exaltado, atraeré a todos hacia mí. Qué grande y feliz debe sentirse. Y entonces ¿saben qué pasó? Si ese hijo nunca se portó bien, nunca fue más que un niño marginado. Así es. Ahora bien, sigo siendo un poco calvinista, pero creo que si naces hijo de Dios, podrías ser un hijo desobediente y perder toda tu recompensa, y nunca serás más que un bautista, pentecostal, nazareno o lo que sea. Pero si te mantienes activo, si eres obediente y un verdadero hijo. 5 Ahora bien, los luteranos, cuando descubrieron que el justo por la fe vivirá, lo convirtieron en una doctrina. Así es. Y ustedes, los metodistas, tan pronto como apareció Juan Wesley, la columna de fuego, al moverse, construyeron bajo ella. Y cuando apareció Juan Wesley, descubrieron el nuevo nacimiento, o lo que llaman santificación, la segunda obra definitiva de la gracia. Eso estaba bien, al igual que la justificación. Pero, tan pronto como descubrieron la santificación, trazaron una pequeña línea, o lo hicieron sus líderes, después de la muerte de Wesley, Asbury, etc. Y luego la convirtieron en una doctrina, y trazaron un límite. Dios simplemente eliminó la columna de fuego. Los pentecostales la encontraron, la restauración de los dones. Comienzan a hablar en lenguas. Ustedes la convirtieron en una doctrina y dejaron su punto. Ahora, el Espíritu Santo se mueve y se va, y los deja. Así es. 6 hermano, cuando te aíslas del resto de los creyentes, Dios se aparta. Tienen que amarse unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros. Cuando los metodistas, los bautistas, los luteranos y los pentecostales puedan ir de la mano y avanzar, verás uno de los derramamientos más poderosos del Espíritu de Dios que jamás hayas visto. Al diablo no le importa mientras nos disparemos unos a otros. Oh, adelante, solo peleen, mátense. Pero unámonos en un gran frente.
Observen lo que sucede entonces. Observen lo que sucede. 7. Ahora bien, si este muchacho era correcto, obediente, trabajador y le gustaba hacer las cosas que su padre le había encomendado, entonces el tutor venía y decía: ¡qué buen muchacho! Un día, cuando el muchacho alcanzó la mayoría de edad, como debería haber sido la iglesia hace mucho tiempo, lo llevaban a un lugar público y le ponían una túnica, una hermosa túnica. Y llamaban a todos los que estaban a su alrededor. Ahora, escuchen atentamente, para terminar, todo el pueblo estaba reunido. Esto solía ocurrir frente a la puerta. Subía a la puerta de la ciudad, y allí colocaba a su muchacho en un lugar alto y le ponía una túnica. Predicadores, me refiero a la colocación de un hijo en la Biblia. En Gálatas o Efesios 1:5 dice: porque Dios nos predestinó para ser adoptados, o para ser hijos, por medio de Jesucristo. Si bien era hijo al principio, ahora es muy obediente. Sea de la denominación que sea. Eso no tiene nada que ver. Es obediencia a la palabra, obediencia a Dios. Luego fue colocado en este trono, y hubo una gran celebración, y el padre adoptó a su propio hijo, que había estado en su familia todos estos años. Lo adoptó en su familia. En otras palabras, lo colocó. Le dio su posición en la familia. Y después de eso, el nombre del niño quedó también en el cheque como el de su padre, porque fue colocado en una posición. Ahora, mis hermanos pentecostales, bautistas, metodistas y presbiterianos, sean quienes sean, ¿ven dónde nos falta hoy? Nos preocupamos tanto por nuestra denominación, nuestro prestigio y nuestras sociedades. Dios no puede hacer nada con nosotros. Somos niños, pero, que se apresure el día en que podamos presentarnos ante el público y revestirnos del poder de su justicia. Que nuestras palabras y nuestras oraciones sanen a los enfermos. Que nuestra predicación salve a los perdidos. Y que las grandes señales y maravillas de la Biblia sean restauradas a la Iglesia. Cuando superemos nuestras pequeñas, insignificantes e infantiles diferencias, entonces Dios hará esto. 10. Fíjense, fue colocado en una posición y luego se convirtió en un hijo de pleno derecho. Entonces su nombre era bueno. Entonces, así es la Iglesia. Si pudiéramos alejarnos de nuestras pequeñas diferencias y venir a Cristo, olvidarnos del mundo exterior, o de nuestras denominaciones, etc. y ser hijos obedientes, y ocuparnos en los asuntos del Padre para salvar almas y hacer las cosas de Dios, después de un tiempo Dios nos apartará y nos ungirá con el Espíritu Santo, y entonces seremos colocados en su reino. Algunos tienen el don de sabiduría, otros tienen conocimiento, otros tienen el don de lenguas, algunos predican el Evangelio, otros son profetas, y otros dones. 11. Pero ahora Dios está moviendo los dones en la Iglesia. Mejor lo digo, lo siento profundamente. Mira, no quiero hacerte daño, hermano. No quiero hacerte daño, hermana. Pero la Iglesia pentecostal, y ustedes, los del Evangelio completo, con estos dones, no saben cómo controlarlos. Son dones. Están bien, pero se están descontrolando con ellos. Pónganlos en su lugar. Miren, el primer don es la sabiduría. ¿De qué les sirve tener conocimiento si no saben tener sabiduría para saber cómo controlar su conocimiento? ¿De qué les sirve hablar en lenguas si no tienen sabiduría para saber cuándo, cómo y cómo hacerlo correctamente? ¿Ven lo que quiero decir? ¿De qué sirve predicar sanidad divina cuando simplemente se desmorona? No saben qué, he dicho. He conocido dos clases de personas en mi vida. Los fundamentalistas y los pentecostales. Los fundamentalistas, posicionalmente, saben quiénes son, pero no tienen fe. La palabra aún no ha echado raíces, nunca ha cobrado vida. Pero posicionalmente, saben dónde están. Los pentecostales tienen fe, pero no saben quiénes son. Es como si alguien tuviera dinero en el banco y no supiera escribir un cheque, y otro pudiera escribirlo, pero no tuviera dinero. Si alguna vez pudieras unirlos Dios, danos una iglesia fundamentalista espiritual o una iglesia pentecostal fundamentalista. Tienes mucha fe, pero no sabes cómo usarla. Simplemente se descontrola. Así trae más reproche que bien. Colócala en la Biblia. Este es el plan. No lo que la gente quiere, sino lo que Dios quiere. Alineaos con su programa. Esa es la diferencia, por eso no vamos por el camino que deberíamos, amigos. 13. Ahora bien, mientras estaban allí, observen que, en la presencia de Dios, en el Antiguo Testamento, Dios nunca le pidió al hombre que hiciera nada a menos que él mismo lo hiciera. Cuando el hombre fue sentenciado a muerte, la única manera en que Dios pudo redimirlo fue encarnarse y tomar su lugar. Por eso prediqué como lo hice anoche. Cristo es más que un hombre. Es Dios. Tuvo que descender y revestirse de carne para experimentar el pecado.
No pudo enviar a otro individuo. No sería justo al hacerlo. Tuvo que venir él mismo. Y cubrió con su sombra a una virgen, y creó una célula de sangre que dio a luz al Hijo, y Dios habitó en el Hijo, habitó aquí en la tierra. Él era Emmanuel, no un profeta, sino Dios con nosotros. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. La única manera en que pudo experimentar el pecado y la muerte fue hacerse mortal como el hombre. 14. El pariente redentor de Ruth, sobre el que tanto he predicado por todo el país, como probablemente hayan leído en los sermones. Tenía que ser pariente para ser redentor. Y la única manera en que Dios podía ser redentor era que se convirtiera en nuestro pariente. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es nuestro pariente. Era un hombre de carne como yo, como ustedes, pero Dios habitó en él para sufrir, sentir y gustar, usando los 5 sentidos como nosotros. Se convirtió en redentor. Y luego, cuando estaba allí en el monte de la transfiguración, Dios mostraba al mundo lo que le había pedido al hombre que hiciera en aquel entonces bajo la adopción o la filiación. Pedro se emocionó mucho. Normalmente los hombres se emocionan cuando están en la presencia de lo sobrenatural. Normalmente no pueden controlarse porque son criaturas de la tierra, y sin embargo, también son criaturas del cielo. Pero ese anticipo los descontrola. 15. Eso es lo que le ha pasado a la iglesia pentecostal. Ese anticipo, no saben cómo controlarse. Se descontrolan. No saben cómo usar esos dones de lenguas, esas interpretaciones. Mientras el predicador habla, a veces, se levantan y hablan justo mientras el predicador habla. Eso es contrario a la Biblia. Y dicen, Dios dio un mensaje de esto. Es más fresco que la Biblia. No, no lo es. Eso, sus palabras fallarán, y todo lo demás fallará, pero la Biblia dice, si hay algún espiritual o profeta entre ustedes, que reconozca que lo que escribo son mandamientos de Dios. Y, si un ángel del cielo predicara un evangelio diferente del que se ha predicado, sea anatema. ¿Entienden lo que quiero decir? Así que, si intentan estrechar la mano de la gente para que entren al reino de Dios, están equivocados. Nacen en el reino de Dios por el Espíritu Santo. No son bautizados boca arriba, boca abajo, rociados, derramados, en un nombre u otro. Nacen del Espíritu de Dios en el reino de Dios. 16. Pedro estaba emocionado. Dijo, Señor, construyamos 3 tabernáculos. Construiremos uno para Moisés y todos los que quieran guardar la ley. Moisés representaba la ley. Todos los que quieran guardar la ley, los mandamientos, y no comer carne, etc. que lo hagan. Y construiremos uno para Elías. Y construiremos uno para ti. Ahora bien, Moisés representaba la ley, todas las leyes. Y nadie puede ser salvo por la ley. La ley no era un salvador, la ley era un ayo. La ley era el castigo. La ley magnificaba el pecado. De lo contrario, la ley era una cárcel, donde el Espíritu te puso, pero no podía redimir. No tenía nada que redimir. Jesús era un redentor. Ahora bien, Moisés representaba la ley. Por la ley, nadie se salva. Por eso trajo a los 3 testigos del cielo. 17. Ahora bien, Elías representaba la justicia de Dios. Y hermano, ¿te atreverías a decir que necesitas justicia de Dios? Naciste en pecado, te formaste en iniquidad y vienes al mundo diciendo mentiras. ¿Y quieres justicia? Dios dijo, el día que de él comas, ese día morirás. Eso lo resuelve. Si tienes justicia, estás perdido. ¿Y la ley? La ley solo te la presenta, diciendo, aquí estás arrestado, pecaste, transgrediste, y tu prisión está abierta para ti, el infierno mismo, entra en ella. Eso es lo que decía la ley. Y la justicia ni siquiera requería una ley. La palabra ya había sido pronunciada. Eso es todo. Dios tiene que cumplir su palabra. 18. Miren a Elías, él era la línea de justicia de Dios. Estaba sentado en una colina, y dijo, si soy un hombre de Dios, cuando llegó el capitán de 50 y dijo, que caiga fuego del cielo. Entonces, los 50 se fueron. Bueno, dijo el rey, quizás les cayó un rayo. No creo en los días de los milagros, así que tal vez les cayó un rayo o algo. Fue solo un accidente. Enviaré otros 50. Ese severo y anciano profeta de la justicia se puso de pie y dijo, si soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo. Y el fuego descendió y consumió a otros 50. Entonces, ¿no fue un accidente? ¿Por qué? Él era la línea de justicia de Dios. ¿Se atreven a intentar someterse a la justicia de Dios? ¿Se atreven a intentar ir al cielo por la ley? Miren dónde estamos. 19. Pedro dijo, construyamos 3 tabernáculos.
Miren la oscuridad. Estamos condenados desde el principio. La justicia de Dios exige recompensa. La recompensa exige la recompensa. La recompensa es la muerte. La ley la magnifica, nos arresta y nos encarcela. ¡Qué panorama tan sombrío para la raza humana! Pero, oh, mi querido, pobre y decrépito amigo, mira hacia aquí. Allí estaba Jesús. Jesús magnificado, como el Hijo del Antiguo Testamento. Él era potencialmente glorificado. Sus vestiduras brillaban como el sol, y una voz del cielo dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. 20 Así que, todas nuestras denominaciones, todos nuestros disgustos, todas nuestras diferencias no significan nada. Jesús representó el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que no radica en la justicia. No radica en la ley ni en lo que hayas hecho. Es en la misericordia y el amor de Dios que Cristo vino a la tierra y tomó tu lugar. Dios mismo dijo: Miren, voy a declarar esto ante el cielo. Nadie puede salvarse por la ley, está hecho. Declararé que en la tierra nadie puede salvarse por la ley, nadie puede salvarse por la justicia. Pero, este es mi Hijo amado. Nadie puede salvarse por pertenecer a la Iglesia Bautista. Nadie puede salvarse por pertenecer a la Iglesia Metodista. Nadie puede salvarse por pertenecer a la Iglesia Pentecostal. Pero, este es mi Hijo amado, en quien me complazco en morar. A él oíd. ¿Por qué le oís? Él es el único que puede salvar. Él es el único que puede dar paz. Él es el único que puede sanar. La ley no puede sanar, ni la justicia lo exigirá. Pero el Hijo de Dios puede salvar, sanar y dar paz. Porque Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Escúchenlo. Si son metodistas, quédense ahí, pero escúchenlo. Si son pentecostales, quédense ahí, pero escúchenlo. Sea lo que sea, donde sea que pertenezcan, eso no tiene nada que ver. Si son hijos de Dios nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo y católicos romanos, escúchenlo. Dios se encargará del resto. Simplemente escúchenlo, y Dios se encargará del resto. Hermanos, lo que necesitamos hoy, en mi última observación para concluir, es esto. Necesitamos un retador. Necesitamos a alguien que demuestre el amor de Dios. Necesitamos una iglesia, grupos de personas. Este valle, aquí, necesita un grupo de personas, cada rincón del mundo necesita un grupo de personas que demuestren esa verdadera lealtad, que Dios los ha cubierto con su sombra por el Espíritu Santo y les ha dado amor.